Bien, amigos, el doctor José Marzuach es abogado, es vicepresidente de la Federación de Voleibol de Puerto Rico, es un profesor universitario en la materia de Derecho Deportivo y un amigo de muchos años. Félix de Sena, Carlos y yo le damos la bienvenida a nuestro amigo José Marzuach, nacido, criado y educado en Puerto Rico y un gran amigo de la República Dominicana. Está visitando el país con motivo de del torneo clasificatorio para los Juegos Olímpicos de Tokio, repechaje. Por ser vicepresidente de la Federación de Voleibol. Pero él no solamente ha trabajado en voleibol, sino en otros deportes, y sobre todo porque nosotros le hemos rogado que estuviera con nosotros para hablar de algo que es una realidad. Félix habla todos los días de los contratos de jugadores de Grandes Ligas, hablamos de esa situación tan difícil que se le presenta a un atleta cuando, no teniendo la formación académica necesaria, por condiciones físicas, por entrenamiento o por cualquier otra razón que no tiene que ver con la academia, termine o suspendiendo sus estudios o por otra parte convirtiéndose en una superestrella millonaria, que en la mayoría de los casos, en la mayoría de nuestros dominicanos que han llegado a la cima, no le han dado el uso correcto a la inversión. Entonces, el derecho deportivo tiene que ver mucho con la economía, tiene que ver mucho con el marco legal que los rige. Cuando a ti te dicen que Julio I y 16 años y los scouts, o cuando tú oyes que se le da un bono a una familia, o lo peor, cuando ya son millonarios y en la temporada muerta lo perdemos corriendo en un Maserati en nuestras carreteras. Ocurre en todas partes y aquí nos ocurre porque es nuestro. Nosotros queremos primero agradecer a José estar con nosotros y pedirle primero en qué consiste la esencia de lo que es el derecho deportivo. Gracias. No, primero que todo, pues, gracias por la invitación. Para mí es un honor y un placer estar aquí compartiendo con ustedes. Yo espero que no sea la primera y última, yo creo que es la primera y muchas más. Seguro. Así que para mí es un honor estar aquí. El derecho deportivo, doctor, más bien se centraliza en la persona y no en el derecho, porque es la persona que es un atleta y cómo el derecho lo debe de proteger en todas sus áreas. Ya estamos en una época donde la persona, el atleta, es casi, lo podríamos ver hasta como una corporación, porque ese atleta, antes de generar dinero, obviamente, luego de llegar a Grandes Ligas, vamos a poner el ejemplo, pues de eso es que va a vivir, y de eso es que va a vivir toda la vida. ¿Por qué? Porque el jugador, sea de béisbol, sea de voleibol, sea de lo que sea, ¿Vale para todos los deportes? yo entiendo que sí. Yo entiendo que todos los deportes de alguna manera ya se han globalizado, ¿verdad? La forma en que ejercen su servicio en cada uno de los deportes. Por lo tanto, estas personas que se están sacrificando toda su vida para llegar a Grandes Ligas, luego de llegar a Grandes Ligas, el periodo de vida de un atleta en cuanto a jugar en esa, en béisbol, por ejemplo. Su béisbol, época de producción. Su época, exacto, es como mucho 10 años, es el promedio. el estimado. Por ejemplo, hay deportes como el fútbol americano, yo le digo el fútbol de la bola rara, el promedio son 3 años. O sea que ellos cuando firman un contrato tienen que estar pensando, ¿verdad?, qué va a pasar después, porque muchos de ellos no pueden regresar a la escuela y convertirse en doctores. Es que tienen que vivir de lo que ellos producen, o por lo menos lo que se quiere es que produzcan, que vivan de lo que ellos producen en esa etapa, que ellos van a poder jugar. ¿Y el derecho deportivo es una especialidad o es
algo que es una materia que se da en una carrera. Bueno, lo interesante de esto es que el derecho deportivo era un interés, uno se hacía abogado y como le gustaba el deporte, pues se dedicaba en esa rama. Eso fue y cambiando. Dedicarse a esa rama necesariamente es ser agente de un... Esa es la otra pregunta. No. ¿Qué diferencia tiene el especialista de derecho deportivo con un agente deportivo? Por ejemplo, tú y Cusa no el amigo de nosotros, sino Cusa, el Fernando agente. Cusa. Fernando Cusa. El ¿Qué agente. diferencia hay? Bueno, hay muchas diferencias, pero para terminar la idea, el derecho deportivo, por eso es que ahora, desde 1994, me está curioso que hubiera utilizado ese mismo, desde 1994 se convirtió en todas las universidades norteamericanas en una especialidad, como sería la especialidad de gastroenterología en la medicina. Así que ya esto es algo que se estudia y real tiene un currículo una especial. vez tú eres especialista, puedes coger los dos caminos, o la academia y enseñarlo, o ser un agente de... Exacto, puedes coger el camino que quiera. Lo que ocurre es que la diferencia entre el agente y un abogado de derecho deportivo es que, lo primero, el agente no tiene que ser abogado. El agente solamente tiene que cumplir con los requisitos de alguna ley sobre agencia. En este caso, estamos hablando de Grandes Ligas, de Major League. Para ahí, la unión es la que certifica a los agentes. No es la Major League. No es Major League, es la unión, porque la unión es el sindicato. Es el sindicato, que la unión es la que tiene que estar pendiente de que a sus jugadores los representen bien. Y por ende... Y ellos es lo que habilitan. Dan una especie de reválida, la dan en Nueva York en agosto, siempre es más o menos el último sábado de agosto. Y allí dan un examen y los que lo pasan pues son agentes certificados de Major League. Y eso sí podrían ir y firmar peloteros y hasta representarlos con los equipos. Mientras que un abogado, nada más por ser abogado, podría representar al atleta. Puede ser un representante. Puede representar al atleta. No pero lo que pasa es que cuando vaya a firmar con el equipo, el abogado que lo podría asesorar en materia de contrato no podría ir con el jugador y firmar porque no es agente. No recibiría la compensación de agente, vamos a poner, recibiría la compensación de un abogado, sería por horas, pero de agente no la podría recibir. Esa es la gran diferencia. Esa es la diferencia. Ahora, es indispensable contar con los servicios de un abogado especialista en materia deportiva o solo en materia de civil, como decimos, para representar a un atleta, una vez ya el atleta tiene su agente. ¿Verdad? Yo también vengo de una familia de médicos, quizás el único abogado soy yo, así que a mí me enseñaron que uno va al especialista. Y si tengo una persona accesible para que me dé más información o para que esté mejor preparada en cuanto a ese campo, a ese es el que yo iría. Un abogado generalista te podría ayudar a entender de qué se trata, ¿verdad? La controversia en un término general. Un abogado especialista en derecho deportivo no solamente te va a dar a entender lo que existe o la controversia o de qué se trata el contrato, sino más allá, es cómo tú vas a estar después de los 10 años de haber jugado en Grandes Ligas. ¿Qué vamos a hacer para proteger tu imagen? Porque aquí lo más importante es la imagen de ese jugador y cómo se va a explotar luego de terminar sus años en Grandes Ligas. ¿A quién pertenece? ¿A quién pertenece? ¿Cómo la vamos a explotar? ¿Con quiénes vamos a firmar? El doctor y usted también conoce muchos peloteros en Puerto Rico y hemos tenido el mismo problema. Es el mismo problema, uno tras otro. Y muchos de ellos se declaran en quiebra. Porque no están... El pelotero y los jugadores y los atletas, lo que tienen que tener en su mente es jugar. Tú tienes que jugar, tú tienes que fajarte para ser el mejor, para poder tener más contratos. Nosotros acá, los abogados, lo que tenemos que tratar es cómo tú vas a estar protegido antes, durante y después de tu carrera. Doctor, hay demasiados elementos suficientes como para llenar un libro sobre esta conversación o los temas de esta conversación. Por ejemplo, hay algo que no se habla en los medios y es aquel tiempo
que ocurre, por ejemplo, en nuestro pueblo, en que una familia tiene hijos e hijas y quiere un buen futuro económico y académico para sus hijos. Entonces, ¿qué ocurre? Aquí en República Dominicana, por ejemplo, lograr una posición económica o un buen cargo o un estudio, por ejemplo, hay carreras que no se pueden hacer semipresenciales. Tú puedes hacer derecho semipresencial, pero tu medicina tiene que hacerla full time. Entonces, hay carreras para personas con recursos o que las becas la consigan. Entonces, el deporte es una vía que se une a otro elemento ilegal que es el tráfico de drogas, y que es la forma más rápida para que una persona sin academia, sin educación, pueda lograr convertirse en un poseedor de fortuna. Con dos orígenes muy diferentes, porque el de drogas no necesita capacidad física. El otro por lo menos tiene que... Pero buscando esa capacidad física, se te ocurre un fenómeno, y es que los hijos de grandes atletas en República Dominicana, con la disciplina de sus padres, han logrado sacarle mucho provecho a esos jóvenes, incluyendo educación paralela. Porque el que no tiene los recursos que tiene, por ejemplo, Felipe Rojas Saló, que hizo a sus hijos jugadores, pero que no necesitan el béisbol para tener una buena situación, no le ocurre a uno que haya que decir, bueno, el muchacho tira 90 de velocidad, pero está en el 8º curso. ¿Qué hago? ¿Sigue estudiando o lo meto en una academia a jugar pelota? Y si no llega, y después entonces pierde el estudio y no llega, porque lo que llegan, dice Félix, que es un porcentaje muy pequeño. 5 puntos, aquí ya es llegando el 5.3, 5.4. Entonces, a nivel de Estados Unidos. Te estoy poniendo algo que aquí tiene que ver, porque ahí aparece entonces el escucha, que dice, ven acá, hámenle un tryout al muchacho. Él está en el bachillerato, entonces le escucha, como es natural, firma una cosa de 1% y juega una lotería, pero lo está jugando con un muchacho ajeno, no con el de él. La pregunta es, en esa etapa de formación previa, todavía el hombre no está ni siquiera jugando pelota, eso es porque en el patio dio muestra de que tiene condiciones. ¿El derecho deportivo tiene algún tipo de incidencia? Bueno, en esa etapa pequeña. Sí. Por lo menos los casos la experiencia que yo he tenido es que usualmente los padres son tan responsables pensando que su hijo puede llegar a grandes ligas que empujan al hijo a que deje de estudiar y que siga esa ¿Y no se ha buscado alguna carrera. Escuela, que ustedes tenían una en Puerto Rico, de que se pueda hacer las dos cosas? Sí, nosotros tenemos 2 escuelas en Puerto Rico, ¿verdad?, especializadas en béisbol. Y ahora hay 2 o 3 más, sin dejar los estudios. Y si ahí le dan inglés, computadora, todo, y salen bachilleres, ¿verdad? Y salen bachillerato. Salen, y los que no llegan, los que no entran en el draft de Grandes Ligas, esos siguen y tienen becas en Estados Unidos, en la NCAA, en universidades, y continúan sus carreras como jugadores, pero la carrera le paga, o quien dice el béisbol le paga a la universidad. ¿Y cómo se detecta legalmente un fenómeno que ocurre mucho con artistas que dicen, ese fue un niño prodigio, pero resulta que cuando vino la pubertad o la adolescencia, perdió la voz. Sí. Entonces fue un niño. ¿Cómo uno evita que lo retiren de los estudios o lo firmen antes de que desarrolle, que a lo mejor lo desarrolla más o menos? Aquí yo tengo entendido que hay, ¿verdad?, en Puerto Rico, a diferencia de la República Dominicana, aquí nosotros entramos en el draft. Sí, Puerto Rico entró el primero de enero del 90. ¿Qué es draft? Es un sorteo que se hace con todos los jugadores que reúnen unas condiciones. Pero ya son jugadores. No, son jugadores amateurs. Sí.
que reúnen unas condiciones, por ejemplo en Estados Unidos, que hayan pasado por la escuela superior o estén en las universidades, y en Puerto Rico por igual. Puerto Rico es parte del mismo sistema de Estados Unidos. Doctor, ¿y qué relación tiene esa etapa con medicina deportiva? Es decir, ustedes, los abogados deportivos, con medicina deportiva, es decir, que necesitan la información del médico. No es que no haya fraude, me refiero a que esté físicamente listo, o que ya esté maduro, que sus hormonas ya estén... Si la persona tiene una lesión de pequeño, esa lesión en realidad la tenemos que atender antes de entrar en el sorteo, porque definitivamente una vez entran en el sorteo le van a hacer todo el análisis, todo el estudio, y lo van a hacer quizás antes del sorteo, para ver si esta persona está capacitada. Por eso es que Grandes Ligas tiene una fecha límite para poder ser seleccionado en el sorteo. Edad, 16 años y medio. Cumplido. Exactamente. Pero para firmar aquí en República Dominicana, 16 años. En el draft, entrando en tercer año, que sería de high school, que sería 17 años. Las mejores estadísticas, mismo Félix fue que me lo señaló, la tienen las compañías de seguro sobre salud. Cierto. No sobre deporte, sobre salud. Porque tienen que conocer para poder invertir o no invertir en pólizas. La pregunta es la siguiente: ¿por qué ponen una fecha tan exacta como 16 o 17, siendo el umbral de desarrollo humano? Tú puedes encontrar un niño de 12 años ya totalmente desarrollado, y puedes encontrar un tajalán de 16 o 20 años, 21, que todavía le falta parte del desarrollo. ¿Por qué lo ponen tan...? Es imposible, por ejemplo, antes de los 16 años, porque ¿qué es lo que se previó? ¿Cuántos años duraba el niño en prepararse? O sea, una vez yo te firmo con 16 años, 17 años, el tránsito para llegar a Grandes Ligas. No, pero espérate un momentito. Ese tránsito que tú dices, niño en prepararse, ¿se está hablando de la academia aquí o se da de lo que tú y yo hemos visto? Doctor, usted se encuentra en AAA, en AA, gente que tienen 3 años y 4 años, y hasta gente que tuvieron 5 años antes de su vida. ¿A qué tránsito tú te refieres? Lo que pasa es, ¿qué quieren los equipos de Grandes Ligas? Es madurar más rápido a los muchachos. Entonces, ¿qué pasa? Que yo con 16 años... ¿Y se le puede poner carburo? Bueno, ya acá le están poniendo carburo. Mire qué ha ocurrido. Y eso es bueno explicarlo, aunque Marzuach está aquí. Antes, usted encontraba un instructor de cualquier equipo, sabía lo que él había aprendido. Había aprendido en el Ingenio Consuelo, y yo sé jugar pelota, yo te enseño a jugar pelota, pero él no sabía jugar pelota. Él creía que sabía jugar. Hoy en día, esos muchachos que han sido firmados y han fracasado y que se han metido a academia dentro de Estados Unidos, han aprendido técnicas, doctor, que han ayudado a que el fenómeno del pelotero latino y el pelotero haya desarrollado antes de tiempo, porque se ha especializado. Tocaste un tema que no solamente tiene que ver con el juego mismo, sino con la administración del juego. Recientemente, y yo consideraba a José Marzuach que pertenece a esa generación de hombres del deporte que no hicieron deporte. Y tú te encuentras gerentes hoy que no fueron managers, que no fueron coach, que nunca jugaron pero se sentaron en una computadora. Entonces yo te pregunto, ese proceso del hombre que es de Nizao, Vladimir y su muchacho, que juegan desafío por allá, pero que no sabían jugar pelota, y que fueron a Estados Unidos, todavía se fueron, y dudo que hablen inglés. No hablan inglés. Mi pregunta es, el saber jugar pelota, desde el punto de vista que tú estás señalando, ¿es un porcentaje muy alto en la carrera deportiva? Bueno, sí, porque usted tiene que tener... Porque tú dices, yo con que la mande a 500 pies de bateo, y la tire a 97, tengo suficiente. Por ejemplo, él sabe qué hacer. Pero a lo mejor no como. Ese es el problema. Él sabe qué hacer y sabe cuando alguien lo está haciendo mal, pero no sabe enseñarle cómo hacerlo bien.
O sea, él ve a un muchacho, alguno tiene la capacidad Pero no de es verlo. truco que le enseñan, ¿verdad? No, no es truco. No es para que aprenda la seña del que está No, endogado, que te diga, no. este tiene, tira de bajito eso y tira de no, alto. Eso es eso otra no. cosa. Es velocidad, qué tan rápido tiene las manos, qué tan rápido reacciona cuando reconoce el picheo, si él lo puede reconocer cuando viene. Ese es el tipo de cosas que él va a aprender. Mientras más rápido lo aprende, más rápido llega. ¿Y cómo se maneja lo que se maneja en la vida? Que todo es relativo al contrario, doctor. Pues, Tú tienes un buen candidato político o tú tienes un buen jugador que va a tener éxito dependiendo quién es su contendor. Lo que ocurre, sí, porque, pero ahí es que vienen los contendores, ¿verdad? Es el resto del universo de los peloteros que Sí. quieren lo mismo que yo. Pero por eso mismo, doctor, si traemos a una persona de los 12 años, emocionalmente no está preparado para vivir solo, para atenderse solo. Y los equipos de Grandes Ligas, lo que dice Félix es correcto, es que entienden que a los 16 es la fecha, la primera etapa donde esa persona puede vivir solo, puede ajustarse a una nueva vida. Y ahí es que entonces esa persona, cuando llega a los Estados Unidos a comenzar la liga de novatos, es que empieza a ver quiénes están alrededor de él, quiénes son sus contendores. Y ahí pueden pasar dos cosas. O que la persona dice, tengo que echarle el resto para poder llegar a las Grandes Ligas, que ese es mi fin. O esto es más fácil de lo que yo creo. Y el que usualmente toma esa vía de decir, esto es más fácil de lo que yo creo, no llega. Entonces, Felipe Alou hace una historia muy interesante. Felipe Alou, que cuando a él lo filmaron y él llegó a Estados Unidos, él pensaba que él era el hombre que más corría, que mejor brazo tenía y que más fuerza tenía, hasta que llegó. Seguro. Cuando él llegó, que él vio a esos tipos Sí. junto con él, que corrían más que él, que tenían más, y dice, ¿qué yo voy a hacer? Sí. ¿Qué voy a hacer? Y Porque eso, te encuentras al tipo que es mejor que tú. eso es lo que decía, y digo, El ¿verdad? entorno. Decía Roberto Clemente, decía, o sea, cuando yo llegué aquí, pues yo tenía que ser y buscar ser el mejor en todo, porque sabrá Dios si ¿verdad? Por de donde yo vengo no me van a dar la oportunidad, porque esto se trata de oportunidad también. Esto no se trata únicamente de yo eliminar al contrario, es que es eliminar al contrario y a la misma vez que me den la oportunidad. Dijiste algo que da pie a tratar el tema. Cuando Feli habla de Julio Franco, lo mencionamos como una excepción, el hombre que juega después de los 40, el hombre que puede llegar hasta 50, pero así como el adolescente es una excepción, que sea maduro antes de los 12, de los 13, también una excepción que sea más de 10 años. En esos 10 años que se está hablando, realmente el derecho, el marco legal, o el agente, o el mismo tipo, tiene que estar consciente que lo que para usted, que mientras más viejo, mejor abogado, porque dice abogado viejo, médico joven, ¿verdad? Sí. Es decir, usted va, mientras tenga fuerza, va a ejercer y va a producir más cada día, pero ese señor tiene que hacer un cálculo para en 10 años ganarse todo lo que va a gastar en 70, 80. Pregunta, ¿eso merece un entrenamiento psicológico, un marco legal? Porque a veces vienen las firmas, doctor, que yo oigo, porque oigo los comentarios todos los días, que dice, le ganó un año al equipo, le robó, le dio un truquito. ¿Cómo es eso? Al quinto año Sí, lo que pasa es que el equipo, doctor, te tiene años de servicio para poder optar por la agencia libre. Sí. ¿Qué hacen los equipos? Los equipos lo que hacen, que aunque usted tenga las condiciones, usted vimos a Vladimir Guerrero este año en Toronto, no lo subió. Iba a iniciar la temporada, lo subió 2 meses después y se ganó esos 2 meses. Por lo tanto, Vladimir, para ser agente libre, no va a poder jugar, hacerlo al quinto año, va a tener que hacerlo al 6º año. Y la Unión no participa en esa subida. La Unión tiene un lío ahora mismo con eso y están en los tribunales, porque dice que están engañando. Tú tenías que subirlo, lo está aguantando. Entonces el equipo dice, tú no me puedes decir cómo yo subirlo, porque yo consideré que él no estaba listo. Y él es mío. Y él no estaba listo. Exactamente. Ese es el problema, que los aguantan hasta el mes de mayo. Luego de mayo 16, si lo sube, entonces esa persona no es agente libre hasta el año 6º. O sea, pero para subir a Fernando Tatis,
el mejor pelotero de San Diego, que Machado, habló con el dueño. Le digo, mire, yo quiero decir, a usted muchacho no puede ir a ligas menores. Si usted quiere que San Diego sea mejor equipo, súbalo. deja a Tati en Grandes Ligas. Y lo dejaron desde el principio, lo dejaron, pero fue algo sorprendente que eso ocurriera porque... Pero le costó mucho al equipo. No, le va a costar, no le cuesta ahora, porque le van a pagar el mínimo. Doctor, y en Pero derecho... pero ya le costó a alguien, a Alex Rodríguez. Sí. Ese es el mejor ejemplo. Ese es el ejemplo que los equipos de Grandes Ligas no quieren seguir. Doctor, y el programa de firma, es decir, de la gente, ¿es alguna parte del derecho deportivo? ¿O Sí. ustedes no tratan eso? Sí, nosotros tenemos que, sí, nosotros somos, o sea, al ser abogado certificado de derecho deportivo, pues eso es parte de tu rol. Lo que pasa es que al abogado, al representar a ese atleta, en realidad no solamente le aplica todas aquellas reglas o leyes de agente, sino le aplican las reglas y las leyes de ser abogado, los cánones de ética, la confidencialidad entre el abogado y el cliente, que eso el agente no le aplica. El agente puede ser cualquiera, pero al abogado no. Al abogado nosotros tenemos más protecciones para con esa persona o la familia completa. Y en el caso de que lo mismo que ocurre al principio de la carrera, ocurre al final. Bien, un jugador que tiene 30 años, por poner una fecha, y que dice, la estadística me da que 40, yo le puedo firmar 10 años. Apenas, o tiene 29 y le voy a firmar 10 años. ¿Lo pasó con Pujols? Pasó con Pujols. Bueno, Albert Pujols. Pero entonces tú dices, todas las fisiologías, el hombre físico no tiene la misma evolución, pero ellos tienen ese parámetro. Y si es verdad que tú 10 años dices, no, yo lo voy a firmar por 5 y me voy a lo seguro con 35. Pero hay 1 o 2 años que como que son vitales, que es el de 36, 37. ¿Cierto? Y ¿Cómo ahí es es? que viene la oferta y demanda, doctor. ¿La Ahí qué? es que- la Oferta oferta y y demanda. O sea, si yo tengo un jugador de 29 años, 30 años, y yo quiero asegurarle un contrato por mucho más dinero y garantizado por mucho más dinero, yo voy a buscar quien me dé más número de años. Si yo tengo los Yankees que me dan 5 años y me dan X cantidad de dinero, pero California me dan a 10 años y quizás sea un poco más dinero, yo voy a optar por el de 10 años. Hay otra área del derecho deportivo, yo no sé si, y que es la especialidad, yo supongo, en esto, José, y es la siguiente: ¿quién lleva los casos ante los tribunales deportivos internacionales por un atleta que haya Hay dado tribunales positivo? deportivos. Sí, hay tribunales deportivos. Sí. Ante un atleta que haya Entonces dado hay jueces positivo. deportivos. Muy buena Sí, pregunta. sí. Lo que pasa es que eso está más definido en el Comité Olímpico Internacional, Sí. que el Comité Olímpico Internacional tiene una estructura de tribunales que se llama en inglés es Court of Arbitration for Sport, o la Corte de Arbitraje Deportivo en español. Y ellos ahí atienden todas las controversias que tengan que ver con las federaciones nacionales, con las federaciones internacionales y con los comités olímpicos, tanto en las Olimpiadas como con los Panamericanos. O sea que eso, quien lo atiende es esa rama. ¿Qué pasa? Que los abogados de derecho deportivo deben, y esto empezó, Félix, en 1998. Esto es reciente, 98, 96 que comenzó el primero, pero 98 es que... O sea, no comenzó cuando Ben Johnson argumentó en Seúl. No. Muy buena pregunta. Eso, en realidad, esto comienza en los 90 y en realidad se establece como una corte de arbitraje y un sistema de tribunales a nivel del Comité Olímpico Internacional en los 90. ¿Qué ocurre? Y ese es un problema que existe. Se entendía que los comités olímpicos nacionales llevaban los casos a esa corte con desconocimiento de que existían, ¿verdad?, abogados de derecho deportivo. Ya hoy en día, les tengo que decir que las alegaciones que se hacen en esas cortes las hacen los abogados de derecho deportivo de cada uno de los países, o por lo menos que tienen mucho conocimiento sobre ello. Para nosotros terminar, así como hay escuelas de derecho, Harvard, Sorbona, también hay escuelas de derecho especializadas. ¿Hay alguna escuela de derecho que es fuerte en derecho deportivo? Sí, hay muchas, doctor. Como le dije, desde el 94
esto ya comenzó a tener otra dimensión. ¿Hay alguna legislación o cuidados que ustedes tienen que tener con los atletas de alto rendimiento? Sí, también, porque los atletas de alto rendimiento usualmente el Estado los reconoce y el Estado es quien les provee, ¿verdad?, casa, comida y los atiende. Todos los estados no tienen que ser socialistas. No, los estados. Porque Cuba los asumía. Sí, pero Cuba era básicamente. Pero es la misma idea. Es como el Estado ayudando al atleta a sobrevivir y a sobresalir. Sobre todo, doctor, atletas que no tienen cómo generar ingresos. Porque usted es levantador de pesas. ¿Qué ingreso usted va a generar? Claro. O sea, de que usted, una vez... usted es un judoka, usted no tiene el profesionalismo Nadie se en eso. contrata, Usted ¿no? lo que necesita es la mano amiga. Jugar tenis de mesa. Sí, o sea, Que nosotros tenemos una jugadora. ¿Y cuáles son los productivos? ¿Béisbol, fútbol? Los que tienen ligas profesionales en el mundo, o sea, Las fútbol, ligas, ¿verdad? Sí, las ligas profesionales, fútbol, y el boxeo, béisbol, que puede ser... boxeo, pero boxeo también tiene ¿verdad? Ventana ventana pequeña de uno poder esto. ¿El voleibol practicarlo. en qué está? Sí, ahí hay una ventana grande y en Europa hay muy buena Yo quiero paga. terminar con esto, doctor. He visto que a veces hay universidades que por el hecho de proyectarse como universidades, sus equipos, ellos contratan y le dan becas o les pagan por debajo a ciertos atletas para lograr prestigio de la institución. ¿Es así o eso no es verdad? Eso es así en todos los países, a todos los niveles. Les tengo un cuento. Una universidad en Puerto Rico básicamente comenzó en una casa y ahora tiene un sinnúmero de establecimientos dentro de todo Puerto Rico y comenzó realmente su publicidad a través del deporte, becando jugadores, dándole la oportunidad a los jugadores, obteniendo, ganando, y al ganar eso genera publicidad. Con la publicidad la gente atiende a esa institución y empiezan a solicitar. Eso ocurre en todos sitios, y tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos, y me imagino que aquí también. Lo que sí es, doctor, que en Estados Unidos, que es donde yo me refiero, que hay universidades específicas, ¿verdad?, escuelas de derecho que atienden el tema de deporte, a nivel de Latinoamérica no hay. Que eso es algo que debemos, ¿verdad?, atender en un futuro. A nivel de Latinoamérica no hay. Frente a los estimulantes, ¿hay regulaciones, hay legal? Sí, hay legales en todas las ligas. Se supone que todas las ligas, a todos los niveles, tanto mundiales como a nivel al más bajo nivel en República Dominicana, por ejemplo, y en Puerto Rico, tiene que haber unas regulaciones. Para nosotros tener un resultado, usted que está al día en derecho deportivo, ¿cuál es la tendencia? Es decir, a veces uno dice, cada día tratan de que el deporte sea más atractivo para el fanático por razones económicas, pero a veces también tratan de legalizar asuntos que hasta hoy fueron ilegales. Por ejemplo, si usted coge el alcohol en los años 20, estaba prohibido en Estados Unidos, pero era tanto el alcohol, dice, mira, eso hay que buscar una solución impositiva porque el Estado está perdiendo, y lo legalizaron, pero es tan dañino como la otra cosa. Ahora vienen con la marihuana. Pregunta, ¿qué expectativas hay, no solamente en droga, sino en derecho deportivo, que pueda cambiar notablemente la controversia sobre el género? ¿La? Controversia sobre el género. El género se va a convertir en un problema. En un problema. Sobre todo los hombres jugando, las personas que nacieron varones, que cambian. Hubo una controversia hace unos años con René Richard, exacto, que era una tenista que cambian a mujer. Que hombre que se operó y se convirtió en mujer, pero tenía el físico del hombre. Pero y en el deporte, cuando usted pone un hombre a competir con una mujer, siempre el hombre lleva ventaja. Pero eso seguirá siendo un problema. Doctor, pero y en el caso de que una mujer desarrolle cualidades y actitudes igual que un hombre, sin cambiar de sexo, una mujer que piche tan duro como no hay problema, es un fenómeno. ¿Y la pueden filmar? Sí, es un fenómeno. Claro. Y ahí no hay problema. No hay problema. Ahí no hay problema. El problema es cuando cuando ese hombre se convierte en mujer por una operación y va a jugar una liga. No, yo lo que me refiero es que una mujer
no necesariamente tienen que jugar solo en una liga de mujeres, No. Sí. ni fútbol. Ahora aparecen mujeres que juegan fútbol también. Pero también se usó que una vez Cleveland o el Cincinnati cogió un enano y lo puso a los Medias jugar, Chicago. porque Sí. la zona de strike era más Mira, corta. Pero eso no está prohibido. No, ¿verdad? no está Entonces, prohibido. O sea, el hecho de que, por ejemplo, en béisbol no hay una liga de mujeres. Por lo tanto, si hay una mujer que pichea a 125 millas por hora, yo estoy seguro que los Yankees de Nueva York la van a firmar en el instante. Bien. Porque a 125 millas por hora nadie. Si tira 90 la van a firmar. La van a firmar. Yo La no van a eso no lo firmar. veo. doctor, yo quería hablar de Puerto Rico, porque la pregunta era que qué ustedes le hicieron a Dios en estos días que lo ha sido tan duro con Puerto Rico. Muy duro. Pero eso lo vamos a dejar. Lo que queremos decirles es que le vamos a desear suerte a las Gracias. boricuas. ¿Ahora en dónde? Aquí. Aquí en Pero ya vi la prensa que... aquí en el preolímpico. No, República Dominicana es favorita, sí. Sí, Sí, Adneri sí. y Priscila. Sí, en la la portada. República Dominicana es el equipo favorito, pero Sí. como yo siempre he dicho, los juegos hay que jugarlos. No, los juegos no se ganan con los apellidos. Bien. Y hay que jugarlo. Se ganan allí. Doctor José Marchoa, abogado experto en derecho deportivo y sobre todo vicepresidente de la Liga De la Federación. De la de Federación. la Federación de Voleibol de Puerto Rico. Gracias, doctor, y venga todos los meses por lo menos, no Yo- todos los días, porque tiene que estar presente de vez en cuando para el ciclón o para el temblor de tierra. Gracias, doctor. Gracias a ustedes, gracias mil, de todo corazón.